El 11 de marzo de 2011, Japón fue sacudido por un terremoto de magnitud 9 que desató un tsunami devastador, arrasando ciudades y dejando a su paso un rastro de destrucción y tragedia. Este desastre natural no solo cobró la vida de más de 15.000 personas, sino que también dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la nación. Con el tiempo, la historia del tsunami se entrelazó con relatos de fenómenos sobrenaturales, avistamientos de fantasmas y experiencias inexplicables que comenzaron a surgir entre los sobrevivientes. A medida que la vida intentaba regresar a la normalidad, las historias de espíritus errantes y encuentros con lo desconocido comenzaron a proliferar, desafiando la lógica y la razón. En la ciudad de Ishinomaki, uno de los lugares más afectados, se empezó a hablar de los fantasmas del tsunami, seres que deambulan en busca de respuestas a su trágico destino. Pero, ¿eran estos espíritus una manifestación del dolor colectivo o había algo más allá de lo que los ojos podían ver? En este vídeo exploraremos las historias que emergieron de la oscuridad, revelando un mundo en el que lo sobrenatural y lo humano se entrelazan de manera inquietante. A 7 meses del 15º aniversario del tsunami, la socióloga Yuka Kudo, de la Universidad de Tohoku Gakuin, emprendió una investigación para comprender el fenómeno de los avistamientos de fantasmas en Ishinomaki. A través de conversaciones con taxistas y residentes, Kudo descubrió una serie de relatos que desafiaban las explicaciones racionales. Durante un periodo de 10 meses, realizó más de 200 entrevistas, recopilando historias de aquellos que afirmaban haber tenido encuentros con espíritus. Uno de los taxistas que participó en su investigación narró un encuentro conmovedor. Era una noche oscura cuando recogía a una niña sola en la calle. Me miró con ojos tristes y me dijo que estaba perdida. Le pregunté dónde estaban sus padres y ella respondió que estaba sola. Me dio una dirección. Al llegar, cuando la ayudé a bajar del taxi, sonrió y se desvaneció ante mis ojos. Este relato, aunque escalofriante, no fue un hecho aislado. Otro taxista compartió su experiencia del siguiente modo. Recogí a una mujer que me pidió llevarla al distrito de Minamiyama. Cuando llegamos, le pregunté si sabía que estaba muerta. Al mirar por el espejo retrovisor, ya no había nadie en el auto. Estos encuentros no solo eran historias de encuentros, sino manifestaciones de un dolor profundo y una búsqueda de conexión con lo que se había perdido. Además de estos relatos, Kudo se percató de que muchos de los entrevistados sentían una necesidad imperiosa de compartir sus experiencias. No tengo interés en discutir si los testimonios son verdaderos o no. Enfatizó Kudo. Este es un fenómeno social y ese es el foco de mi estudio. A medida que las historias se acumulaban, la socióloga comenzó a comprender que estas experiencias podían ser una forma de lidiar con el trauma y la pérdida, una manifestación de la lucha de los sobrevivientes por encontrar sentido en una tragedia incomprensible. La percepción de los fantasmas en la cultura japonesa es un tema de gran complejidad. En el folclore japonés, los yurei son espíritus que no han podido encontrar su camino hacia el más allá debido a muertes trágicas o a la falta de rituales adecuados para permitirles descansar. Muchos creían que las almas de aquellos que murieron en el tsunami estaban atrapadas en su sufrimiento, buscando respuestas y consuelo por igual. Este concepto se convirtió en un hilo conductor en los relatos de los sobrevivientes,
quienes a menudo describían a los fantasmas como seres perdidos que vagaban por las calles, intentando encontrar a sus seres queridos o simplemente entender su propia muerte. La magnitud de estos relatos llevó a la Universidad de Tohoku Hakuin a organizar un simposio sobre el significado de estas experiencias en la vida de las personas afectadas por la tragedia. En este encuentro se discutieron no solo los relatos de fantasmas, sino también el impacto del trauma colectivo en la psique de los sobrevivientes. Junto a Kudo participaron expertos en temas espirituales y fenómenos sobrenaturales, así como el monje budista Taiyo Kaneta, quien compartió sus experiencias con personas que habían buscado su ayuda por apariciones y posesiones. Lo que importa no es si uno cree o no en fantasmas, sino reconfortar a estas personas y escuchar lo que tienen que contar, concluyó Kaneta. Su enfoque en la empatía y la comprensión resonó profundamente entre los asistentes, quienes comprendieron la importancia de validar las experiencias de aquellos que habían sufrido. Sin embargo, la investigación de Kudo no estuvo exenta de críticas. Algunos la acusaron de no considerar el estado mental de sus entrevistados, sugiriendo que los relatos de fantasmas eran el resultado de traumas no resueltos. Kudo, por otro lado, defendió su trabajo, argumentando que había un fenómeno sociológico en juego y que las experiencias de estas personas merecían ser escuchadas. Quiero que esta investigación sobre las personas que tienen este tipo de experiencias sea reconocida, afirmó con determinación. Los testimonios continuaron acumulándose y la conexión entre los vivos y los muertos se tornó más palpable. Las historias de los fantasmas del tsunami se convirtieron en un símbolo de la lucha por la memoria y la sanación, resaltando la forma en que el dolor puede manifestarse en formas inesperadas. Los taxistas, en particular, se convirtieron en un puente entre dos mundos, ofreciendo un espacio donde los espíritus podían comunicarse e interactuar con los vivos. A medida que la historia de los fantasmas del tsunami se difundía, más sobrevivientes comenzaron a compartir sus experiencias. Un hombre que había perdido a su hijo en la tragedia relató cómo, tras regresar a casa, un viejo juguete de niño comenzaba a encenderse solo en las noches. Era como si él estuviera tratando de comunicarse conmigo, dijo, con voz llena de melancolía. Los taxistas de la zona parecían ser los más afectados por estas manifestaciones. Muchos de ellos relataban encuentros con pasajeros que no estaban entre los vivos. Un taxista, por ejemplo, describió a un joven que había recogido y que, al llegar a su destino, había desaparecido, dejando solo la siguiente pregunta: ¿por qué no puedo volver a casa? En su relato, el taxista enfatizó la conexión emocional que sentía con estos espíritus, como si, de alguna manera, pudieran compartir su dolor. Era un pasajero real. Insistía el conductor. El taxímetro marcaba el recorrido, pero al llegar ya no había nadie. La línea entre la vida y la muerte se volvía cada vez más borrosa. Los testimonios de los taxistas se convirtieron en una parte integral de la narrativa, creando un panorama de un mundo donde los espíritus parecían buscar consuelo y respuestas en un entorno que había quedado irreparablemente alterado. Un relato particularmente conmovedor provino de un hombre que había perdido a su madre en el tsunami. La vi en un refugio, pero cuando traté de acercarme para tomarle una foto, su rostro cambió y se convirtió en el de una desconocida. Relató con su voz temblorosa al recordar el momento. Fue entonces cuando entendí que había sido arrastrada por el agua, pero en ese instante, su presencia me dio esperanza. Estos relatos no solo eran escalofriantes, eran un testimonio del profundo dolor que seguía afectando a las comunidades.
Los fantasmas del tsunami no eran solo apariciones, sino fragmentos de recuerdos y emociones que habían quedado atrapados en un ciclo de pérdida. La búsqueda de respuestas se convirtió en una constante, y muchos se preguntaban si había alguna forma de ayudar a estos espíritus perdidos a encontrar la deseada paz. Como relataba anteriormente, pero breve, en la cultura japonesa la figura del yurei, o espíritu, es un tema recurrente en el folclore. Se cree que los yurei son almas de personas que han muerto de manera trágica o que no han recibido el adecuado respeto en su muerte. En la tradición shintoísta, se considera que los espíritus de los muertos deben ser honrados y guiados a la otra vida, a través de rituales y ceremonias adecuadas. Sin embargo, el tsunami interrumpió esa transición, dejando a muchas almas atrapadas en el limbo. Con el tiempo surgió la creencia de que los espíritus de aquellos que murieron en el tsunami estaban atrapados en este mundo, vagando en busca de respuestas y consuelo. Se dice que algunos de estos yurei aparecían en los sueños de los sobrevivientes, pidiendo ayuda o intentando comunicarse. Las historias de esos encuentros se convirtieron en parte del tejido cultural de la región, un recordatorio de que el dolor y la pérdida no son solo experiencias individuales, sino que afectan a toda una comunidad. Un hombre que vivía cerca de la costa compartió su experiencia. Una noche, soñé con mi hermana, que había desaparecido en el tsunami. Me decía que estaba bien, pero que no podía encontrar el camino a casa. Desperté con lágrimas en los ojos. Relató con sinceridad. Fue una experiencia extraña, pero sentí que estaba cerca de ella, como si ella estuviera tratando de reconectarse conmigo. La conexión entre los vivos y los muertos se tornó aún más evidente a medida que las historias se compartían en boca. Los sobrevivientes comenzaron a buscar rituales y formas de honrar a sus muertos, organizando ceremonias comunitarias para recordar a aquellos que habían perdido. Estos rituales no solo ofrecían consuelo a quienes habían sufrido, sino que también se convirtieron en una forma de ayudar a los espíritus a encontrar la paz. A medida que las historias de los fantasmas del tsunami se propagaban, la necesidad de comprender lo sobrenatural se volvió más urgente si cabe. Los investigadores comenzaron a explorar el fenómeno, buscando respuestas a preguntas difíciles. ¿Por qué estos espíritus aparecían? ¿Qué significaba su presencia para aquellos que habían sobrevivido? Richard Lloyd Parry, un periodista británico que investigó el fenómeno, publicó un libro titulado Ghost of the Tsunami, en el que exploró las experiencias de los sobrevivientes y los avistamientos de fantasmas. En su investigación, Parry descubrió que, para muchos, esos encuentros no eran solo manifestaciones de dolor, sino una forma de lidiar con la tragedia. El dolor, la pérdida y la angustia de la gente salieron a la luz. Comentó. Y lo que también salió después de unos meses fueron historias de fantasmas y eventos sobrenaturales en la medida en que casi parecía una epidemia. El fenómeno de los fantasmas del tsunami se convirtió entonces en un símbolo de la lucha por la memoria y la sanación. Las historias de los espíritus no eran solo relatos de horror, sino también de amor y conexión, recordando a los vivos que el vínculo con los muertos no se rompe con la muerte, sino que puede transformarse en algo mucho más profundo. A medida que la comunidad continuaba lidiando con las secuelas del desastre, las historias de los fantasmas del tsunami se convirtieron en un recordatorio de que la fragilidad de la vida y la importancia de honrar a aquellos que han partido es esencial. Los rituales y las ceremonias se volvieron prácticamente vitales, no solo para ayudar a los espíritus a encontrar la paz deseada, sino también para sanar las heridas de los vivos. En conclusión, diré que la tragedia del tsunami en Japón dejó marcas profundas en la psique colectiva del país. Eso es un hecho. La relación entre los vivos y los muertos se tornó más compleja, y las historias de fantasmas emergieron como una forma de lidiar con el trauma y la pérdida. Los testimonios recopilados por Yuka Kudo y otros investigadores revelaron un fenómeno que iba más allá de la mera superstición.
eran manifestaciones de dolor y necesidad de conexión. Mientras que algunos científicos siguen argumentando que estos relatos son simplemente el resultado de un trauma colectivo, otros creen firmemente en la existencia de estos espíritus, atrapados entre dos mundos. Yo personalmente soy uno de ellos. Yo pienso que estos espíritus sí que están ahí, que están atrapados, y que sí que vienen a buscar ayuda o simplemente consuelo. Para muchos, la línea que separa la vida de la muerte es delgada, y los fantasmas del tsunami son un recordatorio de que el dolor y la pérdida pueden manifestarse de maneras totalmente sorpresivas. En la cultura japonesa, donde el culto a los antepasados y la conexión con el más allá son fundamentales, el fenómeno de los yurei, o espíritus que no han podido encontrar su camino hacia el descanso eterno, se entrelaza con las experiencias de quienes quedaron atrás. Y es así como la tragedia del 11 de marzo de 2011 no solo fue un evento catastrófico que dejó miles de muertos y desaparecidos, fue un momento que transformó la percepción de la vida y la muerte, creando un espacio donde lo sobrenatural y lo cotidiano se funden, desdibujando las fronteras de la realidad. Así, los fantasmas del tsunami no son solo historias de horror, son relatos de amor, pérdida y el deseo de reconectar con aquellos que se han ido, recordándonos que la memoria de los que hemos perdido puede seguir viva entre nosotros, en formas que quizás nunca lleguemos a entender completamente. En este viaje a través de las sombras del pasado, se nos recuerda que el dolor y la esperanza coexisten en un espacio donde lo sobrenatural puede ser tan real como la vida misma, que una visión entre los destrozos de un tsunami puede haber alguien que te mira, aunque ya no tenga vida. Los fantasmas del tsunami son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la necesidad de encontrar un camino hacia la sanación, incluso en medio de la más profunda oscuridad. Pero, especialmente en este vídeo, quiero saber qué pensáis vosotros sobre este tema. ¿Creéis que son espíritus de verdad que vienen a hablar con nosotros o simplemente a presentarse delante? ¿O pensáis que es fruto de un trauma colectivo o incluso individual de las personas que no ven lo que han visto, sino que dicen ver lo que quieren ver? Yo soy de los que piensan que es lo primero, que ellos están entre nosotros, aunque no lo creamos, porque no es necesario creer en ellos para verlos. Y cuando los ves, algo en tu interior, después de una tragedia de tal escala, algo sana. Así que este es el vídeo de los fantasmas del tsunami de 2011 que arrasó Japón.